Modric dejó un vacío y no solo en el campo, también en el vestuario. En su taquilla del Bernabéu ya no cuelga la camiseta más pesada de todas, la del dorsal número 10, y ese número tan simbólico como rentable está ahora mismo sin dueño esperando heredero. Pero esta vez no se trata solo de elegir una cifra, se trata de definir quién representa lo que fue Modric, lo que fue Figo, lo que significa el número 10 en el Real Madrid. Hoy hay dos nombres sobre la mesa, uno tiene el marketing, los focos y el estatus, Kylian Mbappé, y el otro el fútbol, la sensibilidad y esa sensación de que lo mejor aún está por llegar, Arda Güler. Entre ambos se disputan una herencia que va mucho más allá de una camiseta. Mbappé lleva el 10 con Francia y ya lo había llevado en su última temporada en el Mónaco, justo antes de explotar. En Madrid eligió el 9, un dorsal libre desde la salida de Benzema, y que hasta su llegada nadie se atrevía a tocar. Llegó, lo hizo suyo y respondió con 44 goles, un pichichi y una bota de oro. Pero el 10 aún no lo ha pedido y eso deja la puerta entreabierta. Por su parte, Arda Güler desde que aterrizó en el club ha tenido que esperar su oportunidad, pero cuando le llegó definitivamente no falló. Mostró personalidad, talento, desequilibrio y un fútbol que huele a años futuros. Y se podría decir que con Xabi Alonso ha explotado, ha encontrado minutos y ha recibido algo mucho más importante que los elogios, jerarquía en el campo. Y recordemos que tras el último partido de Modric fue el propio Luka quien le entregó su camiseta, un gesto discreto, casi silencioso, pero cargado de mucho significado. Güler representa ese perfil de jugador que siempre ha vestido el 10 en el Madrid, no por imagen, sino por juego, por clase y por la manera de entender el balón. Por eso el club tiene un dilema, apostar por la lógica comercial y darle el 10 a Mbappé o reconocer a Güler, ese tipo de futbolista que da sentido al número más icónico de todos. Y la situación se complica aún más porque solo quedan 3 dorsales libres, el 17, el 10 y el 25. Por ello, antes de repartir números o inscribir a nuevos fichajes, el club necesita dar salidas y registrar a futbolistas como Mastantuono, Gonzalo o Asensio. El margen es mínimo, cada decisión cuenta y en una plantilla como la del Real Madrid, cada número se vuelve una cuestión estructural. No obstante, cabe recordar que no es la primera vez que el 10 queda huérfano. Ya ocurrió hace más de 10 años tras la marcha de Özil. Aquella temporada, la de la 10ª, el dorsal más simbólico del club quedó vacía hasta la llegada de James Rodríguez. No fue un escándalo, pero tampoco pasó desapercibido, porque el 10 no solo vende camisetas, también construye símbolos. Y este verano el Madrid debe decidir si convierte ese número en una simple cifra o en una apuesta por algo más ambicioso, porque el 10 no es solo para quien lo quiere, es para quien pueda sostenerlo. Y el Madrid lo sabe, por eso no corre, por eso no improvisa, porque el dorsal que llevaron Modric, Figo, Özil o James no puede caer en manos equivocadas. Mientras tanto, el 10 sigue ahí, silencioso, observando desde la distancia si será Mbappé que dé el paso o si será Güler quien lo reclame, o si por primera vez en mucho tiempo el Real Madrid decidirá que la camiseta más simbólica de su historia debe seguir esperando. Porque no es solo una cuestión de talento, es una cuestión de legado y es en el Real Madrid es la herencia más pesada del fútbol.